Buenas tardes. Para la Universidad Autónoma Nacional de México, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, módulo 701, Psicología Teórica de la Elección, tutora Maite Ortiz Romero, grupo 9751, soy Karina Altair Fuenterriz, en nombre de mi compañera Soberano Contreras Andrea, quienes tiene una pequeña alergia, por lo tanto no puede hacer esta pequeña presentación. Métodos para la descripción y el análisis de puesto. La descripción y el análisis de puestos constituyen una responsabilidad de línea y una función de staff. La responsabilidad de proporcionar la información sobre el puesto es solo de línea, mientras que la de prestación de los servicios para recopilar y organizar la información es responsabilidad de la función del staff, representado por el analista de puestos. De este modo, el analista de puestos puede ser empleado especializado del staff, así como el jefe de departamento en el que se encuentra el puesto que se va a describir y analizar, e incluso el propio ocupante del puesto. Esto depende del grado de clasificación de los interesados. Los métodos más utilizados para la descripción y análisis de puestos suelen ser los siguientes. Número 1, observación directa. 2, el cuestionario. 3, la entrevista directa. Y bien, los métodos mixtos. Método del cuestionario. El análisis se efectúa para solicitar por escrito al ocupante del cargo que conteste un cuestionario para el análisis del puesto que analizará su supervisor. Cuando se trata de un número de puestos similares y de naturaleza rutinaria y burocrática, es mucho más económico y rápido distribuir un solo cuestionario para todos los ocupantes. Debe ser confeccionado a la medida que permita obtener respuestas correctas e información útil. Un requisito de este cuestionario es que se someta primero a uno de los ocupantes y a su supervisor para comprobar la pertinencia y adecuación de las preguntas, así como para eliminar los detalles innecesarios, distorsiones, lagunas o dudas en las preguntas. Tiene como objetivo la identificación de labores, responsabilidades, habilidades, conocimientos y nivel de desempeño necesarios para un puesto en específico. Método de la entrevista. Consiste en recoger los elementos relacionados con el puesto que se pretende analizar mediante un acercamiento directo y verbal con el ocupante o su jefe directo. Esta puede hacerse con uno, con ambos, juntos o por separado. Es el método más flexible y productivo que el analista de puesto le hace al ocupante del puesto. Si la entrevista está bien estructurada, se obtiene información sobre todos los aspectos del puesto, la naturaleza, la secuencia de las tareas que lo componen, los por qué y los cuándo. Se puede desarrollar en relación con las habilidades que se requieren para el puesto y es posible cruzar la información de los ocupantes de otros puestos similares para verificar las discrepancias de la información. Es necesario que se puedan realizar consultas con el supervisor inmediatamente para asegurarse de la validez de las declaraciones. Garantiza la interacción directa entre el analista y el empleado, lo que puede resolver muchas dudas. Es el método preferible entre los responsables de la planeación del análisis de puestos. Se basa en el contacto directo y en los mecanismos de colaboración y participación. Este método consiste en obtener los datos relativos al puesto que desea analizar por el contacto directo y verbal con el ocupante y su jefe inmediato. Método de la observación directa. Este es uno de los más comunes, tanto su eficacia como por ser históricamente de los más antiguos. Su empleo es muy eficaz en estudios micromovimientos, así como de tiempos y métodos. El análisis de puestos se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de puesto anota en una hoja de análisis de puestos los puntos claves de sus observaciones. Eso es adecuado para los trabajadores que realizan operaciones manuales y de carácter sencillo y repetitivo. Algunos puestos rutinarios y repetitivos permiten el método de la observación directa debido a que el amplio contenido de sus tareas manuales se verifica fácilmente por medio de la observación visual. Como la observación no siempre proporciona todas las respuestas ni aclara todas las dudas, por lo general se recomienda complementar con una entrevista del ocupante o su superior. ¿Cuáles son las características del método de la observación directa? Son A. Los datos sobre el puesto se obtienen mediante la observación visual de las actividades del ocupante a cargo de un analista especializado. B. La observación que tiene el analista de la obtención de los datos es activa y la del ocupante pasiva. Ventajas del método de observación directa. A. Veracidad de los datos en virtud de la unidad de origen, el analista de puestos, y que sea ajeno a los intereses de quien realiza el trabajo. B. No requiere la paralización del ocupante del puesto. C. Es el método ideal para puestos sencillos y repetitivos. D. Correspondencia adecuada entre los datos y la fórmula básica del análisis de puestos, como son qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace.
¿Cuáles son sus desventajas? Bueno, es A. Un costo elevado, pues para que el método sea completo se requiere un tiempo prolongado para el análisis de puestos. B. La simple observación sin el contacto directo y verbal del ocupante del puesto no permite la obtención de datos de verdad importantes para el análisis. C. Contraindicado para puestos que no sean sencillos y repetitivos. Por esto, no solo sino los otros 3 métodos, se aconseja que se combinen entre ellos para que el resultado sea más completo y fiel. Métodos mixtos. Es evidente que cada método de análisis tiene ciertas características, ventajas y desventajas. Para neutralizar las desventajas y aprovechar más las ventajas, la opción es utilizar métodos mixtos. Se trata de combinaciones entre 2 o más métodos de análisis. Los más comunes son 1. Cuestionario y la entrevista. Ambos con el ocupante del puesto quien llena el cuestionario y después se somete a una entrevista rápida con el cuestionario de referencia. 2. Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor para ampliar y aclarar los datos. 3. Cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor. 4. Observación directo con el ocupante y la entrevista con el superior. 5. Cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante. 6. Cuestionario con el supervisor y observación directa con el ocupante. En la elección de cada una de estas combinaciones se debe considerar tanto las particularidades de la empresa como los objetivos del análisis y descripción de puesto, el personal disponible para esta tarea, entre otros factores. Ejemplo de la observación directa. En 1919 en Madrid se llevó a cabo un taller de cómo aplicar la observación directa de la evaluación de residentes. Esta observación estructurada de la plática clínica se llevó mediante la herramienta conocida como MiniSec. Como podemos ver en las diapositivas, se trata de un taller que está en línea. ¿Qué es MiniSec? El Clinical Critical Evaluation Exercise o MiniSec tiene su origen en Estados Unidos en la década de 1990 y fue desarrollado inicialmente por el American Board of Internal Medicine, ABIM, por sus siglas en inglés, y el MiniSec se puede definir como un método de observación directa de la plática profesional con evaluación estructurada mientras un formulario que se encuentra en la tabla número 1 y posterior revisión por el feedback del residente o el estudiante en la tabla número 2. El MiniSec está indicado para evaluar componentes competenciales como son las habilidades de la entrevista clínica, la habilidad de exploración física, el profesionalismo, el juicio clínico, las habilidades comunicativas, la organización y eficacia. Las características del MiniSec se pueden sintetizar como un instrumento adecuado para las habilidades clínicas y que pueden dar un feedback inmediato al evaluado. Se basa en casos clínicos con pacientes reales y distintos observadores para cada caso. Los casos clínicos son una tipología y complejidad de diferentes y observados en distintos entornos. Disponemos de una ficha estructurada para recoger la información. El tiempo promedio aconsejado es tan solo de 30 minutos entre la observación y el feedback. Como todo, el MiniSec tiene limitaciones y ventajas. Entre las ventajas o beneficios vemos que es un representativo de la realidad, diversos casos e entornos eficaces, tiene una validez muy objetiva, varios observadores y observaciones inciden en la fiabilidad. El feedback posterior es muy potente, una autorresponsabilidad del residente, en algunos casos él decide cuándo puede ser observado. Valoración sobre quién es el observado, es eficiente, fácilmente aplicable, factible, satisfacción del evaluado y el evaluador, una flexibilidad en su diseño y ejecución, y sobre todo es medible. Aunque sus principales limitaciones es que necesitan de contar con colaboración de diferentes tutores o docentes, una necesidad de recopilación y seguimiento de distintas sesiones, una creación de un consenso entre los observadores, necesidad de contar con residentes activos, un posible conflicto de intereses cuando el evaluador es el mismo tipo de formador, especialmente en un contexto con finalidad sumativa. Aún así, el MiniSec parece ser un instrumento válido, confiable y factible para la evaluación de la competencia clínica, ya que se ha utilizado en distintos entornos para especialidades diferentes y en su mayoría con finalidad formativa. Muchas gracias por su atención. Esta es la biografía en la que se basó este video. Gracias.